Buenas noches, bienvenidos. Les damos la acogida ahora desde los estudios de Canal 24/7, cuya hospitalidad y gentileza agradezco. Hoy vamos a hablar de un instrumento del cual depende la vida del 90% de ustedes y afecta a la vida del 100% de ustedes. El celular. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con la renovación de la concesión a las telefónicas. Entonces, telefónicas y más es lo que vamos a tratar hoy con el ministro de Telecomunicaciones. ¿Y por qué y más? Porque hay muchos otros aspectos importantes bajo su jurisdicción que tocaremos, pero en los cuales no profundizaremos. Esto es por ahora lo estratégico y lo grave. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si parece que quieren señal de alta definición. En DirecTV el canal 194, Manavisión canal 9, señal abierta solo en Manaví. En radio estamos a través de 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para todas sus plataformas digitales. Lo que pasa es que creo que me olvidé de RTV, ¿verdad? Ok. Gracias a RTV estamos en las dos cableras que mencioné y en todas las demás del país. Y la lista ustedes la podrán ver en pantalla, si no la recuerdan. Retomo radio. Candela con K, 89.3 FM, Puerto Viejo. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, la señal es de Radio Única, 94.5 FM. Antes de conversar con César Martín Moreno, Martín es el apellido, ¿verdad? No es que sea su segundo nombre. Y recordar, si el tiempo me da, la forma en que el presidente lo escogió, ¿ya? Lo cual honra lo de la meritocracia. Vamos a un reportaje reciente de Luisa María Heredia en Ecoavisa que nos pone al día sobre cómo está la situación que esta noche trataremos. Los 560 millones que espera recibir el gobierno por la renovación de la concesión para el uso del espectro radioeléctrico a Conecel, cuya firma comercial es Claro, y Otecel, que opera las marcas Movistar y Tuenti, y la renegociación de los contratos para que sigan ofreciendo el servicio de telefonía móvil en el país, son estimaciones que podrían variar una vez que los procesos de negociación se lleven a cabo. Es decir, que el monto contemplado en la proforma presupuestaria 2024 como uno de los ingresos no permanentes para cubrir gastos podría variar. El mismo ministerio señala que mientras la negociación esté en curso no se puede saber con exactitud la cantidad. El proceso fue retomado a inicios de diciembre, ya que a pocas horas de que culmine el mandato de Guillermo Lasso en noviembre pasado se firmó una prórroga con Otecel y en agosto con Conecel, que seguirán vigentes hasta que se negocien los términos del nuevo contrato. En los casi 3 meses que han transcurrido, según la cartera de Estado, se han logrado algunos avances, como definir un cronograma para el cierre de la negociación, culminar el proyecto de valoración del espectro radioeléctrico que estuvo suspendido por más de 8 meses y actualizarlo, a fin de precautelar los intereses del Estado. También contar con un análisis de valoración regional que le permita a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones elaborar un informe técnico acorde a la realidad, generar insumos técnicos y jurídicos e iniciar el proceso de contratación de una veeduría internacional para la continuidad de las mesas de negociación, que arrancarán en mayo. Para septiembre se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas emita el dictamen favorable de impacto presupuestario y los riesgos fiscales de cada contrato. La negociación no incluye las bandas de frecuencia adicionales que necesitan las operadoras para el desarrollo de la red 5G. ¿En qué fase de la negociación estamos? El ministro ha anticipado
por lo pronto que en septiembre debe culminarse lo que está en marcha. Antes les recuerdo que él es ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, ingeniero en electricidad con especialización en electrónica, graduado en la Escuela Politécnica del Litoral, es magíster en administración de empresas por la misma universidad, también tiene un máster en ciencias de la ingeniería eléctrica y sistemas de control y un doctorado en la misma rama por la Universidad del Estado de Arizona. Solo de ver sus títulos me duele la cabeza. Lo mejor en secundaria para mí no era física y química. 53 años, hijos. 3 hijos. Nacido en Guayaquil, muy orgulloso de mi ciudad y de todas las oportunidades que me ha dado. Gracias por comparecer, señor ministro. ¿En qué etapa de esta negociación que hemos oído describir muy brevemente estamos? Bueno, efectivamente estamos en una etapa importante dentro del avance que se ha hecho en el proceso. Hemos retomado las negociaciones, hemos recibido los insumos últimos de la valoración. Estamos en el tema de actualización de algunos de ellos. Una vez que se termine, tendrá el tema, según lo establece la metodología de concesión, del establecimiento del valor por parte de Alcatel. ¿De quiénes han recibido los insumos últimos de la valoración? De acuerdo a esta metodología que se estableció al inicio del proceso de negociaciones, se contrataron consultorías internacionales para valorizar el espectro radioeléctrico. ¿Y usted justificó que la de UIT, en que todos los países sudamericanos han hecho? Sí, efectivamente. Pero eso no es un organismo especializado en esto. Bueno, la UIT es el organismo especializado de las TICs, de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, en nuestra Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el artículo 54, se establece que los parámetros para la valoración del espectro radioeléctrico deben ser, entre otros, los temas de mercado y los que agregue la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es decir, la UIT está en la ley. Ok, esa es una consultoría, ¿y la otra? La otra consultoría es a través del Banco Mundial de Desarrollo de la CAF, y esta parte la hemos utilizado para el tema de la valoración del título habilitante, que es básicamente el tema del negocio en marcha en el Ecuador. ¿El Banco Mundial de Desarrollo de la CAF o el Banco Mundial y la CAF? Del Banco Mundial de Desarrollo asociado a la CAF, pero es la CAF la organización que figura aquí. Ok. Ahora, no va a haber ninguna sorpresa. Ya el gobierno ha fijado o estimado en 560 millones de dólares aproximadamente lo que debe producirle la renegociación con las telefónicas. ¿Para qué tanta misterio y tanta espera y tanta ficción? No, ese valor que usted menciona que está en la proforma del Estado, ¿En el presupuesto? un valor aparte, es una estimación que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, y que de hecho en la elaboración del mismo presupuesto se dice que es un valor tentativo. ¿De dónde sacan la estimación? Básicamente han tomado valores anteriores, han hecho algún tipo de proyección, ¿Quiénes? alguna... ¿Le pidieron a usted una Hemos opinión? conversado, Sí, le dijeron, oye definitivamente. César, ¿cuánto estimas que podemos poner aquí? Hemos conversado, pero también se le ha dicho lo que hemos dicho abiertamente en la prensa. Es decir, estamos en medio de un proceso de negociación. ¿Y eso es piso o techo? 560 millones de dólares. Es un estimado de un flujo. Recordemos que este es un proceso de 15 años. Es decir, no es que en el año cero se va a recibir todo el dinero, ¿verdad? Es un proceso de un flujo de 15 años. Y usted ya ha explicado por qué no deberíamos asombrarnos si la renovación de la concesión no pasa los 700 millones de dólares. ¿Cuál es la razón? Bueno, el mercado de las telecomunicaciones es un mercado muy cambiante. Yo diría que de los sectores estratégicos es el que más cambia en razón de su evolución, tanto en el aspecto tecnológico como en las evoluciones del mercado. Lo hemos conversado y lo he declarado en múltiples ocasiones. Ejemplos tan sencillos como el tema de la revolución 4G, que implicó aumentar anchos de banda, que no necesariamente implicó que se le aumente la tarifa al usuario. Es decir, es un mercado que evoluciona, que cambia mucho. Y dentro de los parámetros que se consideran para la valoración por parte de UIT, precisamente está eso, el volumen del mercado, la capacidad que tienen los usuarios de pagar, que depende de un país o cambia de un país de otro, entre varias. ¿Es correcta mi interpretación o no de lo que usted ha declarado? La 5G no está incluida en la valoración de esta renovación de la concesión. Ustedes le van a poner un valor a esa banda, a ese espectro, y terminada la negociación con cada una de las telefónicas, de ellas podrán por separado ya proponerle al Estado un acuerdo para la banda de 5G, ¿correcto? Correcto en el sentido de que no está incluido porque jurídicamente el proceso que estamos viviendo es un proceso de renegociación de lo que ya está, que es 3G. Ok. Pero en la valoración contratada por la UIT sí están incluidas las frecuencias que se necesitan para la operación del servicio 5G. Es decir, el valor que se establecería para hacer esta adenda o esta ampliación de contrato sería de acuerdo al mismo estudio que
se está aprobando por parte de Alcatel. Pero ese valor que establece el estudio, cuando vaya a adjudicarse 5G, es un valor que se negocia y se paga aparte. Se paga aparte, correcto. ¿Alguna idea de las expectativas de lo que eso pueda significar? Bueno, sin hablar exactamente de valores, pero usted sabe que Sí. el mercado es un mercado conocido, los modelos no son tampoco esotéricos. Hay voluntad de las operadoras, ellas nos han solicitado de hecho permiso, ya una de ellas nos solicitó el permiso para hacer las pruebas pilotos en 5G, que ya está otorgado, y existe la voluntad y la visión de negocio de ellos de involucrarlos. ¿Puedo Es decir, saber cuál de esas operadoras es la interesada o no cabe? son las dos, son las dos. Pero hay ya un pedido de permiso para pruebas, dice usted. Sí, ¿Quién hay un pidió eso? permiso de Conecel que está otorgado. Conecel es Claro, Claro, sí. OTCL es Movistar. Ya verá por qué le pregunto esto. Hay unas preguntas que me dijo que tenía muy interesantes, truculentas, como todas las que hacen las presentadoras al final. Ahora sí, a propósito de ella, bienvenida Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos parece lo más apropiado empezar con una entrevista de hace 2 semanas en el programa Veraz, con el experto en telecomunicaciones y abogado Juan Carlos Solines, en donde tratamos exclusivamente el asunto de la renovación de la concesión para las telefónicas Conecel y OTCel, es decir, Movistar y Claro. En el contexto de la negociación con las telefónicas, debemos al menos sacar algún provecho de ser los últimos de la cola, los que más nos demoramos en concesionar el espectro, en renegociar contratos, para hacerlo de manera de vanguardia, es decir, visualizando hacia dónde va el negocio. Por ejemplo, un caso muy claro. Las telefónicas invierten en tecnología, en redes, dan el servicio, pero ¿quiénes están beneficiando de toda esa infraestructura y esa inversión que despliegan las telefónicas? Los servicios de streaming, las plataformas, las aplicaciones. Hay una nueva corriente que se llama el fair share, ¿no? El valor justo, en donde esos beneficiados con el despliegue de esta infraestructura de 5G, por ejemplo, de 4G, que estamos ahora tratando de todavía completar, hay gente que está lucrando de eso, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ellos también son copartícipes del despliegue de esta infraestructura para los próximos 15 años? Voy al primer punto que plantea el doctor Solines. Él aspira a que esta sea una negociación de vanguardia y el hecho de que al serlo al final nos permita aprovechar una serie de aspectos que no hubiésemos aprovechado quizás si hacíamos desde el principio. ¿Siente usted que en la forma en que avanzan las negociaciones se está dando esa posibilidad? Definitivamente, nosotros hemos contactado y hemos conversado con equivalentes organismos en otros países y hemos anunciado o hemos visto los modelos que tienen otros países. Por ejemplo, lo que indica el doctor Solines me parece que tiene bastante de hecho. Por ejemplo, en el caso de Chile y de Brasil, ¿sabe usted cuánto cobraron ellos por el espectro radioeléctrico? Ni idea. $0. Toda la concesión de ellos fue en base a obligaciones. Escuelas conectadas, internet, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay otros países que tienen un modelo híbrido, un modelo mixto. El Ecuador tiene necesidades distintas. Todos sabemos el problema de caja fiscal que tenemos. Y precisamente eso es lo que queremos proponer, un modelo híbrido donde haya una recolección por temas de espectro radioeléctrico, pero también un tema de despliegue de infraestructura que es crucial, que es fundamental. ¿Cómo creer en eso si ya incumplieron en muchos aspectos, en unos más, en otros menos, según las concesionarias, lo que estaba previsto en la renegociación anterior? Le menciono solo un ejemplo. Hay determinadas carreteras en las cuales debía haber cobertura en todo el trayecto. No las hay. Nadie de paso monitorea, sanciona, investiga, siempre tienen una justificación. Así como hay sectores de la ciudad en donde cuando uno va por la Avenida de las Américas, eso tienen razón. El radar del aeropuerto es el que permite en un tramo de 100 metros que se caiga la señal. Y en otras hay caída de señales permanentes, aunque estaban en la renegociación acordadas como de cobertura estable. Ahora, en el nuevo modelo, ¿se va a tomar en cuenta esto respecto a los compromisos de extensión del servicio, de calidad, de mejora, de crecimiento? Definitivamente, en el modelo de negociación de hace 15 años, el espíritu fue totalmente recolector. Se estableció un valor por espectro y un valor variable según el año o según las utilidades del año. Recolector, no recaudatorio, como dicen otros. Qué interesante. Okay, ¿ya? Bueno,
Y el asunto es que el tema de obligaciones estaba atado de un plan de expansión mínimo que era un plan no específico, sino abierto y decir, la cobertura aumentará en tal porcentaje, sin decir a dónde, ni cómo, ni qué. Ok. El tema de acá es completamente distinto. Lo revisó. Correcto. ¿Y en qué va a ser completamente distinto? El tema es que ahora vamos a enfocarnos en estos 3 sectores: parroquias rurales, escuelas y carreteras. Y va a haber obligaciones específicas de cumplimiento, que es la segunda parte de este proceso de renegociación. ¿Que se vigilarán cómo? Que se vigilarán de acuerdo a los reglamentos que estamos estableciendo en ese sentido y a no la al forma. término de la concesión, No, sino pues, tiene que ser un trimestre flujo, a trimestre, qué sé yo. supuesto. Ok. Otro reparo de el experto que entrevistamos hace un par de semanas. Te iba a decir María Clara, es Lorena. Dale. Otra de las referencias que hizo Juan Carlos Solínez en su entrevista con Carlos Vera en el programa Veraz tenía que ver con la ventaja de estar últimos en este proceso con la adjudicación de la banda para 5G. Y ahora también he escuchado una declaración del ministro Martín en Barcelona que dice que el espectro para 5G, o sea, la banda 4.5 GHz, va a ser incluida en los contratos para que las operadoras puedan solicitarlo cuando a bien tengan. ¿Y cuál es la novedad o la barbaridad de eso? Digamos, la preocupación que me genera a mí es, mientras que en otros países se está concesionando, o sea, licitando, haciendo un concurso público para que haya puja, porque es una banda muy importante para el desarrollo de la nueva generación de Aquí se las está comunicación. regalando prácticamente. Aquí le está diciendo que pueden pedir, pero no se sabe, no puedo decir que se les está regalando, pero porque no se sabe cómo se les va a requerir. Bueno, tras lo que ha dicho el ministro aquí, creo que ya se sabe, nada más le pido precisiones. La banda 5G no va a estar incluida en los contratos de renovación de la concesión. No está incluida y tampoco es gratis. Tiene un valor, va a estar valorizada y establecida por Arcotel, y las operadoras pueden acceder a ella posterior a la renovación de las bandas actuales. ¿Y sobre los mitos de contaminación y radiación de la 5G? No existe algún informe científico que avale ninguno de ellos. Más bien, hablando en el tema de las experiencias, no tenemos un reporte oficial científicamente validado que nos hable ¿Lo ha de alguna investigado amenaza. usted? Hemos recibido informaciones, pero no hay un estudio universitario, científico, respaldado que nos alerte de un peligro. Más bien nos alertan de las bondades de 5G, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, el tema de la agricultura inteligente, de Internet de las cosas. Allí está el tema, allí está la potencia de 5G. Y en este entorno de aumento de productividad es lo que el país necesita. Para nosotros tiene que ser una prioridad también. Por ejemplo, con las tecnologías que tenemos hoy en día no podemos tener conectados 15, 20, 30 sensores al mismo tiempo. Con 5G sí lo vamos a tener. Tal vez al ciudadano común no lo va a sentir, eso es algo importante decirlo ahora. El ciudadano común va a decir, tengo 5G y tengo 4G y la película que veía antes la veo igual. La velocidad 4G es suficiente para ver una película. Cuando hablamos de productividad, de beneficios empresariales, allí está el tema del 5G. Ya, un elemento más de lo que tenemos planeado con el mismo experto, Lorena. Veamos ahora otra de las consideraciones sobre la renovación de la concesión de las telefónicas que formuló el crítico y experto a quien estamos citando para motivar definiciones del ministro de Telecomunicaciones. Otro de las patas cojas que existe en este momento es que, teniendo más del 50% del mercado claro, no se ha dictado el reglamento de competencia del sector de telecomunicaciones. Se derogó aquel artículo que le imponía un pago adicional por su posición de dominancia en el mercado. Y se lo derogó básicamente porque decía, eso yo no negocié en el 2008. No me puedes sobreponer nuevas condiciones. Claro, porque no es parte estaba de en la ese seguridad momento jurídica. en esa posición. Pues. Pero ahora que se está renegociando, debía ya estar listo el reglamento, un reglamento técnico, moderno, que diga, bueno, si usted tiene más del 50% del mercado, ¿qué obligaciones adicionales va a tener usted? Ese reglamento que leí regularía. ¿Existe ya una ley de...? No, es un reglamento específico, Pero el reglamento regula hay una ley, ¿Hay una ley de regulación del mercado o algo así? Hay una ley, evidentemente hay una ley de control de mercado, ya que tiene varios aplicable años, a esto. Ya, pero que no se le aplica directamente a esto, porque al ser un ámbito muy técnico se requiere un reglamento específico, especializado, que determine cuáles son las condiciones para determinar la dominancia del mercado. Tiene
ese reglamento ya lo van a hacer y coinciden que la importancia de que esté antes de terminar la renegociación del contrato de renovación de la concesión para que en los contratos justamente consten las obligaciones de la telefónica a la que le termine resultando ser, que difícilmente va a cambiar, no va a ser otra más que claro, la que tenga una posición dominante en el mercado, más del 50% del control. Efectivamente, como lo indica el reportaje, esa es una modificación que ocurrió en el año 2022 a la ley de participación y están establecidos en el reglamento las razones del por qué se estableció. Ahora, otro tema importante está en aclarar que durante el proceso de negociación no se pueden, durante el proceso mismo, ¿verdad?, establecer o cambiar mecanismos para que a su vez cambien las condiciones de competencia. Más bien, la posición de mercado en este caso es muy tomada en cuenta a la hora de la valoración del espectro, según la participación de cada una de ellas. Ah, esa es una novedad. O sea, al que tiene más participación del 50% del mercado, el espectro en teoría debería costarle más. Es uno de los valores, es uno de los insumos que la ley establece que están Ya, dentro. de acuerdo, pero en teoría debería costarle más. ¿Eso suena lógico o debería costarle menos? Hay dos temas. El tema del aire como tal, que eso es lo que valora la OIT, y hay un argumento sencillo. Si yo me pagan por este aire, yo cobro por este aire, y el otro cobra por el aire, ¿cuál es la diferencia en precio que debe haber? Y otra cosa es el valor del título habilitante, que es el valor del negocio como tal, donde esa posición de mercado influyó. Y termina siendo el resultado que por esas circunstancias, aunque ambos tuviéramos el mismo uso del espacio, por la segunda razón el otro debe pagar más o menos. Porque el otro criterio es, ¿me están castigando por ser eficiente? He crecido tanto, por algo debe ser, y resulta ahora que como he crecido tanto y tengo más clientes, tengo que pagar más. Es un tema de valoración del mercado y del negocio. No, que y es también de criterio del gobierno, el suyo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? O sea, definitivamente, de hecho, es uno de los insumos que está en la ley. Ya sé, Ajá. pero ¿qué piensa usted sobre una empresa que dice, por crecer demasiado, ahora tengo que pagar más en vez de que me sigan estimulando porque sirva a más gente? O al revés, por crecer demasiado hay una serie de riesgos en tu operación, como de convertirse casi en cuasi monopólica, que te lleva a abusos. Efectivamente, y por eso uno de los puntos importantes es no hablar de un mecanismo de recolección, en este caso de dinero único, sino de obligaciones de infraestructura. Uno de los temas que siempre ha existido con los operadores es que dicen, tengo que pagarle al gobierno lo que tengo que pagarle y encima tengo que invertir en infraestructura. Correcto. Sí, en este caso estamos haciendo las dos cosas al tiempo, es decir, estamos invirtiendo en infraestructura que va en servicio de la gente, de las necesidades de la gente y no tanto de las necesidades. No me contestó si el reglamento está listo o no. No hay un reglamento adicional listo, Ni cree que es importante tenerlo antes de terminar la renegociación. porque sería parte del negocio como tal o de la negociación como tal. Entendido. Lorena. Cuando volvamos, la exministra de Telecomunicaciones, Viana Maíno, sobre la renovación de la concesión de las telefónicas y un par de criterios más en torno a esa misma materia. El Ministerio de Telecomunicaciones ha comenzado a hacer lo que tanto debía, informar al país de sus decisiones más críticas sin necesidad de comprometer su posición negociadora o de autoridad. Que siga. Les recuerdo que el reprise del programa sigue siendo por OnePlus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Al terminar, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su página principal y portal de noticias. Me toca después de esto. Esto es Macro Digital, ¿verdad? Ok, ya. Estamos en simultáneo por Macro Digital en todos los Estados Unidos. Y en cambio, la que no me olvido es de Nina Radio, esto es en Puyo. El reprise es al día siguiente, en este caso no sé si sea sábado o sea lunes, a las 13 horas. Y la frecuencia era 104.1, ¿sí? Ajá, ninguno se acuerda, solo yo, ¿no? Ok, esto es porque en el estudio nuevo todavía no tenemos una serie de elementos que pronto incorporaremos. Retomemos el tema, Lorena. En el programa Vera a su manera, la exministra de Telecomunicaciones, Viana Maíno, en principio se fijó un horizonte muy claro para terminar el proceso de renegociación de la concesión con las telefónicas, que era en noviembre del año pasado. Usted va a negociar entonces en mejores términos estos contratos, esto se viene ya. Sí.
Fin con de este año debemos sentarnos a la negociación. Y al principio solamente contaba el 25% del espectro del Ecuador. Es decir, ellos estaban sacando una ventaja extraordinaria. Usted topa un tema importante. En el Ecuador solo está hasta el momento valorado y concesionado ese pequeño porcentaje. Correcto. Quiere decir que el Ecuador es muy rico en espectro. Y el espectro vale tanto o más que, para ponerlo en términos con los que nos podamos asociar, que todo el material mineral que está abajo de la tierra, que toda la minería. Lo que significa que usted va a conseguir que ellos aporten más por la concesión renovada. Debería ser en función de qué bandas o qué tipo de tecnologías nuevas requieran. Ese 75% que está pendiente de valorarse, que ya lo tenemos contratado con Naciones Unidas y en este mes tendremos la valoración del 100% del espectro del país, cosa que jamás ha existido, permitirá no solo negociación con las telefónicas que deben adquirir la misma banda y frecuencias que hoy tienen y probablemente algunas más. ¿Qué impidió que ustedes reciban la valoración completa como ella dijo que tendrían en ese mes? Eso fue julio del 2000, ¿julio 9? 9 de julio del 2023. Sí, 2023. Ok, casi 6 meses antes de recibir el ministerio. ¿Qué impidió eso? Bueno, ahí sí tenemos que ser muy claros en temas de cómo recibimos el tema. Definitivamente ahí hubo una inacción de lo que se tenía que cumplir porque había los tiempos y los establecimientos claros. Nosotros recibimos la negociación con un problema claro con la UIT, que es justamente el organismo de Naciones Unidas que hace la valoración. Dígales la equivalencia y las siglas, por si acaso. No es OIT que ustedes están acostumbrados, que es la Organización Internacional del Trabajo, es UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones, Okay. Que es el organismo de las TICs de las Naciones Unidas. Estaban en un proceso a punto de llegar a arbitraje internacional por un tema de no recepción de los insumos que la UIT estaba conectando, ¿verdad? Es decir, se los tenían los insumos, pero el Ecuador no los quería recibir. No los aceptaba. ¿No los aceptaba por? Aparentemente había algún tipo de objeción, pero cuando nosotros verificamos el tema, de hecho faltaban algunos insumos por parte de la UIT, otros realmente el insumo con el cual se les recibía faltaba algún tipo de valoración. Lo primero que hicimos fue sentarnos con ellos, limar asperezas y básicamente lo sacamos en el poco porque tiempo. lo primero que usted debió haber hecho es decir, miren señores, hemos recibido esto en este estado, pues el beneficio de inventario, porque todos esperamos que usted venga y remate la jugada. Y tenemos en eso ya 4 meses. ¿Por qué no dijo, este es el estado en que hemos recibido esta negociación? Bueno, de hecho lo hicimos en algunas de las declaraciones, no sé exactamente cuáles de las primeras, que precisamente encontramos un sistema o un proceso congelado por un tema de administración No bastante con ese simple. detalle, usted nunca dijo, hemos estado a punto de ir a un arbitraje, los insumos están incompletos, en otro caso no corresponden a lo que nos dijeron y lo que se dijo que se tendría listo no está. Sí, bueno, en alguna entrevista usé la palabra del arbitraje, no recuerdo exactamente ¿Usted cuál. no quiere pero sí tener lo problemas políticos? dije. ¿Cómo no? ¿No quiere tener problemas políticos? Pues, ¿quién los quiere tener? No, Usted los puede definitivamente tener si no cumple el plazo que dijo, septiembre de 2024. Así es. ¿Y qué le hace estar seguro que lo cumplirá? Porque estamos trabajando fuertemente, porque las pocas conversaciones que hemos tenido con las operadoras, hay voluntad de ellos también de participar y de incluir los temas que se están conversando, y porque el proceso en este momento no tiene ninguna traba fundamental que lo detenga. Ahora, sí vio la expectativa que creó la propia ministra, aunque ella usó una palabra en condicional, debería ser más alto, no debe ser más, debería ser más alto el valor de la renovación de la concesión, porque 75% del espectro no ha sido negociado antes. Explíquele al Ecuador, al país, a la opinión pública, por qué a pesar de que no hemos concesionado, negociado, vendido, entre comillas, 75% del espectro no va a ser necesariamente mayor, sino que puede ser inclusive menor la parte en efectivo que recibamos por la renegociación de la concesión. La gente no entiende eso, ni lo admite. Bueno, el tema del negocio, lo que habíamos hablado inicialmente, ha hecho que el sector cambie y evolucione. Definitivamente no es lo mismo ni siquiera hacerlo año a año, como decíamos, que hacerlo hace 15 años. ¿Por qué si antes hay más gente con celulares, internet, conexiones y requerimientos que hace 15 años? Porque ese es el tema. Las operadoras como tal, como negocio, han tenido que invertir en mucha más infraestructura, poner más antenas, poner más transmisores que son más costosos. Y hay un tema de frecuencias. Mientras más alta la frecuencia, mayor es la velocidad, pero menor es el alcance. Quiere decir que donde yo ponía 3 torres antes, tengo que poner 5 ahora. Entonces, ha habido más infraestructura, pero no necesariamente lo han podido ¿Y monetizar. alguna de ellas ha perdido plata en algún año?
En los flujos declarados, sí, una de ellas ha perdido dinero o declaró un año en pérdida, ¿verdad? ¿Se ha visto cómo las utilidades se mantienen aunque tienen una tendencia descendente? Hay una tendencia descendente que lo considera el modelo. Todo eso, por suerte, está muy claro en la ley. Y como, también los ingresos o ventas en volúmenes totales han caído significativamente de lo que eran 1.300 millones, 1.600 millones de dólares por año a cifras menores. Efectivamente, y eso contempla el modelo. Pero más allá de eso, Carlos, permítame establecer de que en un mercado sano de telecomunicaciones tiene que haber un fomento a la inversión en el sector, porque si no, no tiene sentido hablar de 5G ni ninguna otra tecnología que se venga. Oiga, cualquiera quiere venir a estas concesiones mañana, si ustedes dicen no nos conviene finalmente, hay un periodo de transición en el cual ellos no pueden cortar el servicio, lo entregan a la nueva operadora o el Estado lo opera y luego vienen una cantidad atrás de lo que ellos no quieren tener ya. Podría ser, y definitivamente esa es una opción. Sin embargo, y ahí hay un tema muy importante, el famoso proceso de subasta del 5G que hizo Colombia hace poco, el valor referencial que ellos colocaron fue 1 y el valor final fue un 30% menos del esperado. Es decir, arriesgarnos a un tema de subasta tampoco necesariamente va a representar un valor que pues cubra esa expectativa que no va de la mano con la realidad del mercado. Y eso en Colombia, qué bueno la comparación y el ejemplo. Un elemento más con la misma exministra, entiendo, Lorena. Meses después, la exministra Viana Maino, a quien nos referíamos hace pocos instantes, rehusó las invitaciones de este programa, pero sí aceptó una entrevista en Radio Centro para hacer aclaraciones como esta. Desde el 2018 las telefónicas mandaron un escrito al Estado diciendo que querían renovar y eso no se contestó 3 años. Entonces recién se inicia con nosotros el proceso, hemos seguido exacto los pasos y los plazos establecidos. En este momento se está gestionando una prórroga a los contratos de concesión, el uno venciendo en agosto y el otro en noviembre en su orden Conecel y Otecel. La prórroga se otorgará hasta que se llegue a cabo la negociación. Esto sí fue en julio. La anterior declaración fue, valga la redundancia, mucho antes, si no me equivoco, fines del 2022, en Ver a su manera. Esto que vieron en el programa de Juan Javier Benedetti de Punto de Orden. ¿En qué situación está ahorita el proceso de negociación? ¿Cómo lo definiría? ¿Avanzado, congelando, destrabándolo? Avanzado, pero permítame hacer una precisión con lo que acabamos de escuchar. Definitivamente tengo que insistir en un tema muy grave que ha ocurrido aquí anteriormente. Para que este proceso se culmine de manera exitosa, debió haberse iniciado y culminado mucho antes. Porque como usted bien lo indicó hace un momento, hay un riesgo de una transición que, por más plan de contingencia que tenemos, puede tener algún tipo de incertidumbre. Este es un proceso que debió haberse terminado en el gobierno anterior. El hecho de que haya habido muerte cruzada, lo que sea, no es un justificativo para haberlo terminado. Ha habido una inacción clara y nosotros hemos recibido este tema, pues básicamente en medio camino y con trabas que son fáciles de destrabar, es decir, con una paralización más que de adrede realizada. Entonces esto es muy importante de aclararlo, ¿no? Yo coincido. Por esa crítica, la ministra de Telecomunicaciones dejó de venir a mi programa. Me alegro, porque mi crítica no iba a cesar. Lorena. Cuando volvamos, otros temas relacionados con telecomunicaciones, pues siendo más urgente no necesariamente es el más grave, pero sí el más importante. La renegociación de la concesión con las telefónicas, porque casi la mayoría en el Ecuador rige su día en torno al uso del celular. Les recuerdo que esta es nuestra primera emisión desde los estudios del canal 24/7, a quien agradecemos sus gentilezas. Poco a poco iremos ajustando el formato del programa a las facilidades del estudio, así que cualquier complicación o anomalía que detecten la sabrán comprender. En este tercer bloque, algo más sobre el tema predominante en lo que es telecomunicaciones, aunque como dijo Lorena, no es el único, de repente es el más grave y es el más urgente. El economista Andrés Albuja ha sido de los más constantes críticos de la valoración que se estima se va a dar. Reconoce que la cifra estaría cercana a lo que hemos hablado que sitúa el presupuesto, pero insinúa una consecuencia mucho más grave cuando llega a hacer su propia estimación o valoración. En materia de
concesiones en sectores estratégicos. Se ha negociado con Claro, con Movistar, la renovación de las concesiones por 15 años. Se ha filtrado información que aparentemente habrían negociado estas concesiones en $500 millones, pero al evaluar en cuánto debería ser este tipo de concesiones para el Estado ecuatoriano, no son $500 millones, sino 1.500 millones. ¿Sí? O sea, si es que se ejecuta eso a $500 millones, habría un perjuicio al Estado por 1.000 millones. Fíjese el riesgo al que usted se expone. Si no queda claro en la población en el evento de que en verdad la parte, usted le llama no recaudatoria, sino recolectora de la renegociación y de la renovación, esté por los 500, 560. Lo importante aquí es averiguar, esos otros 1.000 millones que estima el economista Andrés Albuja que mínimo deberían también retribuirse por parte de las telefónicas, ¿llegan a ese valor con las inversiones que ustedes ahora les van a pedir hacer, la ampliación del servicio, el mejoramiento de la calidad, el tipo de cobertura? Bueno, dependiendo del valor que se establezca según estos estudios, ¿verdad? Efectivamente hay una parte que tiene que ser en efectivo o en cajas directas y otra parte en obligaciones. Uno de los temas Pero ¿hay cómo valorar cuánto significa la parte de obligaciones en el transcurso de 15 años? Por supuesto, esa es la parte fundamental. Tiene que haber un monto establecido para obligaciones y mecanismos para valorar. Ah, va a haber un monto. Es parte de la negociación como tal. Por ejemplo, para tenerlo claro, si fueran 1.500 millones de dólares lo que se ha renegociado, 500 en efectivo y 1.000 en obligaciones que significan infraestructura, antenas, ampliación, modernización, calidad, lo que sea, ¿hay cómo llegar a cuantificar eso? Sí, de hecho, así se ha hecho en los otros países, por eso le decía, y contestando a la pregunta anterior, aprender de las experiencias de los que han recorrido creo que ha sido clave aquí. Hay mecanismos que de hecho están propuestos ya en algunas partes de las consultorías de cómo valorar algunos de estos temas, y definitivamente tienen que ser parte del contrato. Algo que sí quisiera hacer énfasis allí, Carlos, es que el presidente Daniel Noboa, al asumir su mandato y a darme a mí la oportunidad tan importante de servir al país de esta posición, ha dejado muy en claro este tema, ¿verdad? Para él, en su visión y en su liderazgo, es muy importante el tema tecnológico para poder soportar este crecimiento económico que nosotros tenemos. En ese sentido, dos cosas son muy importantes. La primera, lo que hemos mencionado anteriormente, garantizar la continuidad del servicio, que este proceso permita de que no haya ningún tipo de afección a los clientes. Y segundo, garantizar la evolución tecnológica del país. Y ese es el horizonte de este tema de las obligaciones por hacer. Si en septiembre se cierra esto, como usted dice, ¿en cuánto tiempo deben pagarle los 560 millones de dólares si ese fuera el valor? Eso es parte de la negociación, definitivamente el valor o los términos del contrato tienen que estar un poquito antes, no puede ser septiembre, en septiembre tiene que estar cerrado y dependiendo de los términos, pues ahí viene el tema, pero nosotros necesitamos ese dinero este año. Es decir, máximo 2 meses. Así es. Usted sabe lo que es diciembre. Y la vez pasada casi fue enseguida el cash, ¿no? El uno dio 500 o 480, el otro dio 220, por ahí. Claro, pero hay que volver a notar que de hecho ese proceso del 2008 fue observado varias veces en Contraloría por algunos temas, ¿verdad? Y de hecho los cambios que se han hecho a la ley, el hecho de agregar a la UIT en la valoración es un resultado de las observaciones de Contraloría del proceso de 2008. Ok. Como le dije al principio, esto no es el único tema, es probablemente más urgente e importante. ¿Qué otros asuntos ha barajado usted en estos 4 meses en la función? Bueno, dentro del esquema de temas importantes que son fundamentales en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, hay dos que tal vez pudiese resaltar con mayor importancia. Un tema es el asunto de reducir la brecha digital en conocimiento, el tema de transformación digital. Hemos, creo, hablado bastante del tema digital de esa frase, que es llegar a la infraestructura, parroquias, carreteras, pero hay otro tema importante, que es la transformación cultural que está asociado a ese proceso. Nos hemos basado en un proyecto que ya existía, que ahora se denomina los puntos digitales gratuitos, que consiste en llegar a las comunidades a través de las ayudas del GAT o en algunos casos de la empresa privada, conseguir una localidad, conseguir dotación de equipos, nosotros como Estado proveer el Internet, y ahí viene la parte diferente, el tema de los contenidos que van a ocurrir en esos sitios. Hubo un ejemplo en un punto digital gratuito que abrimos o que inauguramos hace unas 3 o 4 semanas, donde llega una señora, donde uno de los facilitadores, una artesana,
y el facilitador le enseña cómo abrir su red social, cómo publicitar su producto. Esto es un ejemplo interesante de entender la transformación digital como un eje de gobierno de la visión del presidente Noboa. La gente no es suficiente con llegarle a la tecnología, que es lo que hemos discutido mucho en esta primera parte del programa. Para capacitar emprendedores, por ejemplo. Para capacitar emprendedores. ¿Cuántos puntos digitales piensan construir? Sí, tenemos actualmente alrededor de 5.500 puntos digitales. Tenemos un crecimiento en este año y medio de proyección que tenemos a llegar a 6.500 puntos digitales gratuitos. Es decir, 1.000 más. Sí, correcto. ¿Qué costo tiene el aporte de ustedes ahí en Internet? Porque un GAT o un organismo seccional pone una cosa, otro pone el local, etcétera. Ustedes, más o menos, por cada punto digital, ¿qué ponen? Nosotros, básicamente, lo fundamental es el contenido y la conexión de Internet de alta velocidad al punto digital. ¿Y eso significa cuánto por punto? Depende de la cantidad de computadores, puede ser una inversión de $5.000, $6.000 por punto, pero lo que sí le puedo decir es que casi el 90% del... Bueno, exagero porque tenemos la nómina, pero casi el 80-70% del presupuesto del Ministerio de Telecomunicaciones está asignado a ese proyecto de inversión. ¿Quién pone el hardware, los equipos, las computadoras, laptops? Depende de la pero solución. ¿Ustedes no ponen equipo? Sí, en algunos casos eventualmente llegarían hasta hacer eso. Sí, correcto. Pero ese era un punto. ¿Y el otro punto? El otro punto es el registro civil, Carlos, que es una de las empresas adscritas a este ministerio. Meta, impuesta y adoptada por nosotros, y también razonada por el presidente, devolverle la agilidad a los servicios que el registro civil ofrece a la ciudadanía. ¿Ustedes el registro civil? Sí. Recién me entero. ¿No era la Cancillería? No, la Cancillería. ¿No era Migración? A los migrantes. ¿No era el Ministerio de Gobierno? En los consulados, pero en el Ecuador... ¿El registro civil depende de ustedes? Sí, del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Bueno, es de las pocas cosas modelos que hizo el gobierno de Correa. ¿Ya? Y que hizo y mejoró la administración de Nebot en Guayaquil. ¿Qué van a hacer? Bueno, devolver a la agilidad nuestra meta. Tenemos ya estadísticas importantes en ese sentido. Usted sabe que después de pandemia, y creo que eso fue voz populi en todo el Ecuador. El registro civil saca pasaportes, ¿verdad? El registro civil saca pasaportes y cédulas. Ya. Efectivamente, más de otros ¿Y los van a servicios. seguir imprimiendo con el Instituto Geográfico Militar? Los insumos sí, Tiempos, déjeme comentarle de tiempos. Octubre del 2023, 45 días para agendar un turno de pasaporte. Hoy, promedio nacional, un día para agendar turno de pasaporte. Y en agencias grandes, Guayaquil, Quito, Cuenca, dependiendo del día, no le voy a decir que todos los días, pero se puede llegar y conseguir el turno el mismo día. Cédulas, prácticamente ya estamos a nivel nacional, hemos vuelto al walk-in, ¿verdad? Es decir, yo llego y me dan mi turno y saco mi cédula. Correcto. Estuvimos en 7 días de promedio en octubre del 2023. ¿Cómo hemos hecho estos avances? Temas de logística, lo que usted tocó creo que es lo fundamental, el tema de insumos a través del Instituto Geográfico Militar. Prácticamente estamos teniendo reuniones semanales con ellos para garantizar esa línea de insumos y poder devolver esa agilidad, como le decía, que es muy importante, que la ciudadanía sienta que puede llegar a tener estos ¿Sabe cuál es servicios. la señal de que eso va bien? No ha hecho seguimiento, pero ¿sabe por qué le creo? Porque ya nadie reclama por eso. ¿Ok? ¿Ya? Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas en términos de sí o no, sus reflexiones finales y por supuesto el comentario de cierre de Carlos Vera. Parte final de esta entrevista con el ministro de Telecomunicaciones, César Martín. Les anticipo que el domingo va a estar el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, sobre Fuerzas Armadas y Seguridad. Para la próxima semana tenemos previsto el martes algo sobre minería, el problema que se ha armado. Palo Seco se llama, Palo Quemado, en Cotopaxi. Y también la próxima semana es la segunda comparecencia que quedamos en ver mensualmente con Eduardo Peña Hurtado sobre cómo avanza el proceso de regulación, transformación y reformas al IES. Ahora sí, el rito final con Lorena. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Ha considerado la posibilidad de que ambas telefónicas no se pongan de acuerdo en la propuesta final del gobierno ecuatoriano, sí o no? No. 2. En el caso de que una de las dos telefónicas no quisiera renovar la concesión en los términos que ustedes proponen, ¿abrirían un concurso para que otra ocupe su lugar, sí o no? No. 3. ¿Considera que Claro abusa de su posición preeminente o dominante en el mercado? No. 4. ¿Es posible que Movistar esté interesada en no seguir en el Ecuador, dada su política de retirarse de países poco rentables en Latinoamérica?
No. 5 y última. Para concluir, permítame hacerle una pregunta personal. ¿Usted tiene un celular con un número de cada telefónica o los dos son de la misma? Solo un número tengo de una telefónica. Que es Gracias. CNT por si acaso. ¿No tiene dos celulares? No. Ok. Hay una cosa pendiente que es para otro programa, aparte que trataremos luego y que tiene que ver con seguridad. Pero, ¿qué tiene previsto para las telefónicas en bloqueo de señales en las cárceles, en este nuevo contrato de renegociación de la concesión? Sí, efectivamente hay unas cláusulas de seguridad que están incluidas dentro del contrato que han sido revisadas a través del Ministerio de Defensa, de SNAI y de la Policía Nacional. Efectivamente se está diseñando una estrategia específica que no necesariamente es la tradicional inhibición de señales que permita poder tener ese control. Porque el principal problema de la inhibición es que inhibimos la cárcel, inhibimos todo el barrio, todo el sector que está al lado. Eso es un tema muy importante que sí está considerado específicamente. Le agradezco, señor ministro, por su comparecencia. Y tal como acaba de destacar, felicito la política del ministro, más que el Ministerio de Telecomunicaciones, de comparecer e informar sobre cuestiones críticas, más aún esta tan sensible, vinculada con estos aparatejos, y toda la trascendencia que tienen en nuestra vida y posibilidad de progreso futuro si son bien utilizados y cada vez más, y sobre todo cada vez mejor. Por lo que se ve, el proceso cuando culmine y se anuncie, al ser un modelo mixto que busca en parte recaudar, aunque él no le llama así, y en parte fomentar la inversión, que seguramente será el rubro mayor para crecimiento tecnológico, requiere de preparar a los ciudadanos de los motivos, salvo la demagogia puede ser su fiesta, la ignorancia, en otros casos la mala fe, o en varios simplemente la distinta manera de valorar las cosas. Que haya un debate y la forma en que hasta ahora ha avanzado de parte del Ministerio de Telecomunicaciones las revelaciones de la negociación hasta donde se puede es muy útil. Resulta entonces tiempo oportuno de preguntar, de criticar y de reclamar para afinar ese modelo de renegociación de las concesiones y no para echarlo abajo. Lorena. Este domingo a las 22 horas tendremos al ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, para analizar el balance de la intervención de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad. Hasta entonces, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.